En un intento de avergonzarla, un millonario ordena a su criada negra que pinte delante de sus invitados. Sin embargo, su obra de arte revela su innegable talento, sorprendiendo a todos y obligando a su empleador a enfrentarse a sus propios prejuicios. Y si aprecias a tu familia y amas historias como esta, no olvides suscribirte a nuestro canal y evitar 10 años de mala suerte. Las lámparas de araña arrojaban un resplandor dorado sobre los pisos de mármol de la mansión de Charles Whitman en Manhattan. El aire vibraba con el parloteo de la élite de Nueva York, gerentes de fondos de cobertura, magnates inmobiliarios y ejecutivos de medios se mezclaban mientras los camareros se abrían paso entre la multitud con copas de champán en equilibrio sobre bandejas de plata. Charles Whitman estaba de pie en el centro de su gran salón de baile, con una copa de Lafite Rothschild de 1982 en su cuidada mano. Su smoking a medida de Tom Ford lo diferenciaba incluso de sus bien vestidos invitados. A sus 55 años, su pelo plateado y sus rasgos afilados le daban el aspecto distinguido de un hombre rico de antaño, aunque su riqueza era completamente producto de su propio esfuerzo. «Damas y caballeros», anunció, y su voz se oyó por toda la sala con autoridad practicada. «Esta noche no es una celebración más. He preparado algo especial». Hizo una pausa e intercambió miradas cómplices con varios invitados que parecían estar al tanto de lo que se avecinaba. La multitud se acercó más, ansiosa por escuchar más del hombre cuyo patrimonio neto había superado recientemente la marca de los $1.000 millones. En la cocina, las manos de Clara Johnson temblaban mientras preparaba los aperitivos en una bandeja. Los demás miembros del personal se movían a su alrededor con eficiencia practicada, pero ella se quedó clavada en el lugar, su uniforme almidonado de repente le parecía demasiado ajustado. A sus 32 años, había trabajado en la casa de los Whitman durante 5 años, manteniendo la cabeza gacha y sus sueños de convertirse en artista enterrados profundamente. A través de las puertas batientes de la cocina, podía oír la voz de Charles cada vez más fuerte, más teatral. Se le revolvió el estómago, sabía lo que se avecinaba. Más temprano ese día, la había acorralado en el corrido de servicio. Con una sonrisa depredadora mientras describía sus planes para el entretenimiento de la noche. La risa de la multitud se filtraba desde el salón de baile, acentuada por el tintineo de las copas y las suaves notas de jazz del cuarteto contratado. Clara miró el reloj, las 9:45. 15 minutos hasta que la llamaran. En un rincón tranquilo de la cocina, sacó su teléfono y miró la foto que tenía como fondo, una pequeña pintura que había hecho de las manos de su abuela. La anciana siempre la había alentado a hacer arte, incluso cuando Clara tuvo que dejar la escuela de arte para mantener a su familia. «Tu talento es un regalo de Dios», solía decir su abuela. «No dejes que nadie apague tu luz». De vuelta en el salón de baile, Charles estaba trabajando con la multitud con maestría. «Sabes, hablamos de cultura y refinamiento», dijo, haciendo un gesto con su copa de vino. Pero a veces los ejemplos más fascinantes de expresión artística vienen de los lugares más inesperados. Varios invitados se rieron entre dientes, ya ligeramente borrachos y ansiosos por ser parte del espectáculo que su anfitrión había planeado. Se había instalado un pequeño escenario en un extremo del salón de baile, completo con un caballete, lienzo e iluminación profesional. A su lado había una variedad de costosos materiales de arte, pinceles, óleos y acrílicos que costaban más de lo que Clara ganaba en una semana. El montaje parecía casi respetuoso, lo que hizo que la humillación que se avecinaba fuera aún más evidente. «Harrison», llamó Charles a su mayordomo principal, «por favor, traiga a la señorita Johnson a la cocina. Es hora del entretenimiento en nuestra noche». Su énfasis en la última palabra provocó más risas cómplices de la multitud. Comenzaron a reunirse alrededor del área del escenario, copas de vino en la mano, como miembros de la audiencia en un espectáculo de circo. Clara escuchó que la llamaban por su nombre y cerró los ojos brevemente, armándose de valor. Guardó su teléfono y se arregló el uniforme. Mientras atravesaba las puertas de la cocina, escuchó fragmentos de conversación de los invitados. ¿Es esta la criada de la que nos estaba hablando? Oh, esta debería ser divertido. Charles siempre sabe cómo montar un espectáculo. La multitud se abrió paso mientras ella caminaba hacia el escenario. Sus ojos seguían su movimiento con una mezcla de curiosidad y desdén. Charles estaba de pie al frente, su sonrisa amplia y artificial bajo las luces brillantes. «Ah, Clara»,
dijo lo suficientemente fuerte para que todos lo oyeran. ¿Por qué no muestras a nuestros invitados tus talentos artísticos? La sala quedó en silencio excepto por algunas risitas ahogadas. Clara subió los 3 escalones hasta el escenario, sus zapatos haciendo clic contra la madera pulida. Los materiales de arte que tenía ante ella eran de primera calidad, mucho mejores que cualquier cosa que hubiera usado antes. A pesar de su miedo y su ira, sus dedos picaban por sostener los pinceles. Charles la miró con diversión apenas disimulada, seguro de haber orquestado el entretenimiento perfecto para sus invitados. Lo que no notó fue el ligero enderezamiento de la columna de Clara cuando tomó el primer pincel, o la forma en que sus ojos cambiaron cuando miró el lienzo en blanco. Lo que no pudo ver fue el fuego que comenzaba a arder detrás de su expresión cuidadosamente compuesta. La mano de Clara se cernía sobre el lienzo, el costoso pincel temblaba ligeramente en su agarre. Los focos ardían en su piel y el peso de docenas de miradas expectantes presionaban contra su espalda. En algún lugar de la multitud, alguien susurró, «Esto debería ser bueno», seguido de una risa mal reprimida. Años de sesiones de pintura a primera hora de la mañana antes del trabajo pasaron por su mente. Horas pasadas en su pequeño apartamento, practicando técnicas que había aprendido de vídeos de YouTube y libros de la biblioteca porque no podía pagar clases adecuadas. El rincón estrecho de su dormitorio que servía como su estudio improvisado, donde se perdía en el color y la forma hasta que su alarma le recordaba que era hora de ponerse el uniforme y dirigirse al trabajo. Con deliberada lentitud, sumergió el pincel en la pintura. La primera pincelada en el lienzo silenció algunas de las risitas. La segunda pincelada hizo que alguien en el fondo de la sala se quedara atónito. Clara siguió adelante. En el tercer momento, la atmósfera de la sala empezó a cambiar de manera imperceptible. Clara trabajaba con movimientos rápidos y seguros, olvidando su vacilación inicial. La memoria muscular de incontables horas de práctica tomó el control. Mezcló colores con precisión, creando sombras que hablaban de profundidad y sombra. La pintura empezó a tomar forma, no era el dibujo amateur que el público esperaba, sino algo completamente distinto. En el lienzo, surgió una escena, las manos de una mujer, curtidas y fuertes, sosteniendo un uniforme arrugado. Detrás de ellas, una ventana mostraba un paisaje urbano al amanecer, el cielo sangrando de oscuro a claro. Los detalles eran nítidos, imperceptibles, cada arruga, cada callo representados con una precisión devastadora. Charles cambió su peso de un pie al otro, su sonrisa se volvió fija e incierta. Este no era el espectáculo entretenido que había planeado. La pintura era demasiado buena, demasiado real, demasiado cruda. Obligaba a los espectadores a enfrentarse a las mismas cosas que su fiesta se suponía que les ayudaría a olvidar. Entre los invitados, Victor Reid, un destacado crítico de arte conocido por sus críticas mordaces en el New York Times, dejó su bebida y se acercó a Le. Sinerio. Entrecerró los ojos mientras estudiaba la técnica de Clara. 30 años de reseñas de arte le habían enseñado a reconocer el talento genuino, y lo que vio le hizo sacar su teléfono para tomar notas. La pintura siguió evolucionando. Clara agregó capas de significado con cada pincelada, el orgullo en la postura de la mujer a pesar de su ropa humilde, la dignidad en sus manos desgastadas por el trabajo, la esperanza en el amanecer. Era a la vez una celebración y una acusación, hermosa e incómoda. Los susurros en la sala cambiaron de tono. ¿Quién le enseñó a pintar así? Mira cómo maneja la luz. ¿Es esto algún tipo de montaje? Victor Reid se acercó aún más, ahora de pie directamente frente al escenario. Su ojo entrenado captó las sutiles influencias en su trabajo, indicios de Happer en el uso de la luz, toques de Vermeer en el detalle íntimo. Pero todo transformado, Charles se concentró en algo que le era exclusivamente personal. Comenzó a tomar notas rápidas en su teléfono, moviendo rápidamente los dedos por la pantalla. Clara permaneció concentrada en su trabajo, tratando de ignorar la atmósfera cambiante que la rodeaba. Pero podía sentirla, el cambio de la burla a la incertidumbre y a algo que se acercaba al respeto. El costoso pincel que tenía en la mano ya no le parecía extraño. Se había convertido en una extensión de su voluntad, su voz, su verdad. Más invitados gravitaron hacia el escenario, atraídos por los crecientes murmullos de apreciación. La pintura se estaba volviendo imposible de descartar como mero entretenimiento. Exigía atención, reconocimiento de la habilidad y la visión del artista.
Charles vio cómo su velada cuidadosamente orquestada se le escapaba de las manos. La pintura no solo era buena, era excepcional, y peor aún, era significativa. Lo que se suponía que sería un momento de humillación se había transformado en algo completamente diferente. Captó la mirada de Victor Reid y vio algo allí que le hizo apretar el estómago, un interés profesional genuino. La sala se había vuelto más silenciosa ahora. La risa anterior reemplazada por los suaves sonidos del pincel de Clara sobre el lienzo y el murmullo ocasional de apreciación. El cuarteto de jazz había dejado de tocar, sus miembros atraídos por la demostración de arte improvisada como todos los demás. Victor Reid sacó su tarjeta de visita y la sostuvo lista, su expresión intensa. En su mente, ya estaba componiendo las primeras líneas de lo que podría ser su reseña más importante de la temporada. La historia era casi demasiado perfecta. El intento del hombre rico de humillar se transformó en un descubrimiento inesperado de talento artístico genuino. Clara continuó pintando, cada pincelada deliberada y decidida. Ya no estaba simplemente creando arte, estaba contando su historia, su verdad, en un lenguaje más poderoso que las palabras. Y a pesar de sus prejuicios iniciales, a pesar de sus ropas caras y vidas privilegiadas, el público estaba comenzando a comprender. La transformación de la atmósfera del salón de baile, el ambiente estaba completo. Donde antes había risas y crueldad casual, ahora solo había el silencio sepulcral de la apreciación genuina. Las mismas personas que se habían reunido para presenciar una burla se encontraron siendo testigos de algo completamente distinto, el surgimiento de un talento innegable. Incluso los camareros habían dejado de circular, de pie en los bordes de la sala con sus bandejas olvidadas en las manos. El cuadro se había convertido en un imán, atrayendo a todos hacia sí, obligándolos a enfrentarse a sus propias preconcepciones. El arte de Clara había convertido el escenario de Charles en su propia plataforma, y el poder en la sala había cambiado palpablemente. Los rostros de la multitud reflejaban una compleja mezcla de emociones, vergüenza de los que se habían reído antes, asombro de los entusiastas del arte y confusión de los que todavía intentaban reconciliar a la mujer con él. Uniforme de sirvienta con la obra maestra que tomaba forma ante ellos. Varios invitados que habían hecho comentarios despectivos antes ahora intentaban posicionarse como si hubieran sido admiradores todo el tiempo. Charles se mantuvo ligeramente apartado de la multitud, su expresión ilegible. Había olvidado la copa de vino que tenía en la mano y el costoso líquido se calentaba. Observó cómo sus invitados, personas que normalmente estaban pendientes de cada una de sus palabras, lo ignoraban por completo en favor de la mujer a la que había tenido la intención de humillar. No se le escapó la ironía, pero tampoco la creciente incomodidad en el pecho. En la puerta de la cocina, Marie, otra de las empleadas domésticas de Charles y la amiga más cercana de Clara, observaba con lágrimas en los ojos. Sabía del talento de Clara, había visto los pequeños bocetos que hacía durante las pausas del almuerzo, la había oído hablar de las clases de arte que había tenido que abandonar. Ahora, al ver a su amiga atraer la atención de la élite de Manhattan a través de su pura habilidad, Marie sintió un orgullo feroz. «Esa es mi chica», susurró Marie en voz baja, lo suficientemente alto para que la camarera más cercana la oyera. «Muéstrales quién eres realmente». Clara podía sentir el apoyo de Marie desde el pincel se movía con cada vez más confianza, añadiendo toques sutiles que transformaban una pintura meramente excelente en algo extraordinario. El crítico, Victor Reid, había sacado una pequeña libreta. Su teléfono aparentemente no era suficiente para su creciente lista de observaciones. Su reputación de honestidad brutal hacía que su evidente entusiasmo fuera aún más significativo. Escribía rápidamente, deteniéndose de vez en cuando para mirar la pintura con una expresión de creciente entusiasmo. Una de las galeristas más prominentes de Nueva York, que había llegado tarde y se perdió el comienzo del espectáculo, le susurró urgentemente a su asistente: «Averigüe quién es este artista». Inmediatamente. La asistente asintió, ya escribiendo en su tableta, completamente inconsciente de que el currículum del artista consistía principalmente en tareas domésticas en lugar de créditos de exposiciones. La pintura en sí se había convertido en algo más que una imagen, era una declaración sobre la dignidad, sobre las personas invisibles que se movían por las vidas de los ricos, sobre los talentos y los sueños que se escondían debajo de los uniformes y los títulos de trabajo. La habilidad técnica era innegable, pero era la profundidad emocional lo que hechizaba a la sala. Marie observó cómo varios invitados se secaban los ojos,
conmovidos por la cruda humanidad capturada en el lienzo. Quería reírse de la ironía. Esas mismas personas que no le habrían dado una segunda mirada a Clara hace una hora ahora se conmovían hasta las lágrimas por su arte. Charles hizo un movimiento como si fuera a dar un paso adelante, tal vez para hablar, pero se detuvo. Por primera vez en su memoria reciente, parecía inseguro de su posición en su propia casa. La velada se había alejado tanto de su curso previsto que parecía casi perdido, de pie en medio de su costosa fiesta. A pesar de todo, Clara continuó pintando, con movimientos seguros y firmes. Había cruzado un umbral interno y ahora estaba trabajando con la certeza de que alguien había encontrado su verdadera voz. El uniforme de sirvienta que vestía parecía haber pasado de ser un símbolo de su estatus a una especie de bata de artista, que lucía con una dignidad inesperada. Marie se acercó al escenario y se colocó donde Clara pudiera verla con el rabillo del ojo. Quería que su amiga supiera que no estaba sola en ese momento de transformación. Cuando Clara la miró, Marie le hizo un pequeño gesto de aliento, un gesto que decía mucho sobre su historia y amistad compartidas. La sala contuvo la respiración colectiva, viendo cómo el arte y el artista se convertían en uno, presenciando el momento en que el talento se niega a ser negado. La jerarquía social que había parecido tan sólida al principio de la velada se estaba desmoronando, reemplazada por algo más genuino y mucho más interesante. A medida que Clara añadía las capas finales a su pintura, sus movimientos se volvían más seguros, casi como una danza en su fluidez. El miedo y la vacilación iniciales se habían desvanecido por completo, reemplazados por la pura alegría de la creación. Ya no actuaba para los invitados de Charles, sino que expresaba su verdad a través del color y la forma, y el público simplemente presenciaba su conversación con el lienzo. La pintura había evolucionado hacia una narrativa compleja. Las manos de la mujer que sostenían el uniforme ahora formaban la pieza central de una historia más grande. Detrás de ellas, el paisaje urbano se había vuelto más detallado, mostrando tanto rascacielos de lujo como humildes edificios de apartamentos. La luz del amanecer iluminaba las ventanas de ambos, haciéndolas brillar por igual. El mensaje era claro pero no forzado, la dignidad y la belleza existían en todas partes, si uno tenía ojos para ver. Charles hizo varios intentos de redirigir el enfoque de la noche. Trató de aclararse la garganta de manera significativa, luego se movió para pararse más cerca del escenario como si se estuviera preparando para hablar. Pero cada vez, alguien en el público jadeaba ante un nuevo detalle en la pintura, o Victor Reid hacía un comentario apreciativo, y la presencia de Charles se desvanecía de nuevo en el fondo. Relevancia. El uso de la luz es notable, anunció Victor Reid, y la voz de su crítico se escuchó en toda la sala. Observe cómo crea profundidad a través de sutiles gradaciones de color. No se trata solo de habilidad técnica, sino de madurez artística. Hizo una pausa y miró directamente a Clara. Señorita Johnson, su comprensión del claroscuro rivaliza con la de los artistas establecidos que exponen en las galerías de Chelsea. La dueña de la galería, que había llegado tarde, estaba ahora en su tercera copa de champán, incapaz de contener su emoción. Se había acercado al escenario, con sus tarjetas de visita apretadas en una mano. Su asistente continuó investigando a Clara en varios dispositivos, y cada vez se sentía más frustrada al no encontrar ninguna mención del artista en ninguna de las bases de datos habituales. Clara se permitió una pequeña sonrisa mientras trabajaba en los detalles finales. Añadió toques que solo ella entendería por completo: el tono específico del vestido favorito de su abuela en el cielo, el patrón de las viejas cortinas de su madre en el fondo, la forma de la ventana de la casa de su infancia apenas visible en un reflejo. Charles, visiblemente agitado, intentó intervenir. Bueno, no es esto interesante, dijo, sin su voz habitual. Quizás deberíamos pasar a... Un momento, Charles, interrumpió Victor Reid, sin siquiera mirar a su anfitrión. Estamos presenciando algo extraordinario aquí. Se volvió para dirigirse a la sala en general. Lo que estamos viendo esta noche es más que solo competencia técnica. Esto es una declaración sobre la clase, sobre la visibilidad, sobre las barreras artificiales que construimos en la sociedad. Señaló la pintura. Miren cómo ha capturado la interacción de sombras y luz, cómo la composición nos obliga a enfrentar nuestras propias suposiciones sobre el valor y la belleza. La sala absorbió sus palabras en un silencio reverente.
Varios invitados que habían llegado con un conocimiento limitado del arte se encontraron asintiendo con la cabeza, viendo de repente profundidades que no habían notado antes. Incluso aquellos que tenían un conocimiento limitado del arte se sorprendieron al ver que el arte era una obra maestra. El artista, que había venido únicamente para hacer contactos sociales, no podía apartar la mirada del lienzo. Clara añadió su pincelada final con deliberado cuidado. Retrocedió un poco, dejando que la pintura hablara por sí sola. La obra estaba completa y era innegablemente magistral. Las manos de la mujer que sostenían el uniforme se habían convertido tanto en un autorretrato como en una declaración universal sobre la dignidad en el trabajo, sobre los sueños ocultos, sobre la complejidad del valor humano. Victor Reid dio un paso adelante, su actitud profesional se quebró ligeramente por la emoción genuina. «Damas y caballeros», dijo, con su voz cargada con el peso de sus décadas de experiencia, «tenemos el privilegio de presenciar el surgimiento de una nueva voz significativa en el arte contemporáneo. Esto no es solo una pintura, es una declaración de presencia, una demanda de reconocimiento». El crítico se volvió hacia Clara, con expresión seria. «Señorita Johnson, he revisado miles de obras a lo largo de mi carrera. He visto piezas técnicamente competentes que me dejaron indiferente y he visto obras defectuosas que me conmovieron profundamente. Pero rara vez, muy raramente, he visto tanto dominio técnico como verdad emocional combinadas con tal poder». Charles se paró al borde de la multitud. Su velada cuidadosamente orquestada ahora completamente fuera de su control. El vino en su copa se había calentado, olvidado. Observó cómo sus invitados, personas que normalmente celebraban cada una de sus palabras, competían por la posición para obtener una mejor vista de la pintura, de espaldas a él. La sala se había convertido en una galería temporal, con la pintura de Clara como pieza central. El cuarteto de jazz, que había quedado en silencio durante la pintura, comenzó a tocar de nuevo suavemente, pero ahora su música parecía complementar la obra de arte en lugar de competir con ella. La velada se había transformado de una humillación planificada en una inauguración de arte improvisada, con Charles relegado al papel de mecenas involuntario. Charles se retiró a un rincón tranquilo de su salón de baile, observando cómo se desarrollaba la escena con creciente incredulidad. El vaso de cristal que tenía en la mano le servía de ancla. O mientras su mundo se movía bajo sus pies. Observó a sus invitados, directores ejecutivos, gerentes de fondos de cobertura, élites sociales, apiñados alrededor del cuadro de Clara como estudiantes de arte en un museo, señalándose detalles unos a otros, discutiendo técnicas y significados con una nueva experiencia. La realidad de lo que había intentado hacer comenzó a calar. Había planeado humillar a esta mujer para su entretenimiento, para convertirla en un espectáculo. En cambio, ella se había revelado como una artista de extraordinario talento. Al hacerlo, había expuesto sus propios prejuicios y crueldad. La ironía se sentía como un peso físico en su pecho. Los recuerdos de entretenimientos similares que había organizado a lo largo de los años comenzaron a aflorar, cada uno de ellos ahora arrojando una luz dura sobre su carácter. ¿Cuántos otros talentos había pasado por alto? ¿A cuántas personas había descartado en función de su uniforme o posición? Las preguntas lo incomodaban de una manera que era completamente nueva para él. Mientras tanto, Clara se encontró en el centro de una creciente multitud de admiradores. La dueña de la galería, Patricia Bennett, de la prestigiosa Bennett Gallery de Chelsea, finalmente había logrado llegar al frente. «Querida», dijo Patricia, presionando su tarjeta en la mano de Clara, «debemos hablar sobre tu futuro. Se acerca la temporada de otoño y tengo un espacio libre repentino en mi agenda». Miró significativamente la pintura. «Tu perspectiva sobre la clase y el trabajo resonaría poderosamente entre nuestros coleccionistas». Victor Reid se unió a la conversación, con su cuaderno de crítico todavía en la mano. «La Bennett Gallery sería un excelente comienzo», estuvo de acuerdo. «Pero también deberíamos considerar las implicaciones más amplias. Tu trabajo habla de los diálogos sociales actuales de una manera que parece oportuna y atemporal». Clara sostuvo la tarjeta de presentación con cuidado, mente acelerada. Después de años de pintar en secreto, de meter el arte en los márgenes de su vida, de repente aparecían oportunidades. Pero venían con complicaciones. Miró a Charles, que ahora estaba solo, su habitual grupo de aduladores atraídos por ella. La velada se había convertido en algo parecido a un sueño.
Los camareros con los que había trabajado durante años le servían champán. Los invitados que antes la miraban como si fuera un cristal ahora estaban pendientes de cada una de sus palabras, sobre técnica e inspiración. La dinámica de poder se había invertido tan completamente que casi daba vértigo. Deberíamos hablar de representación, intervino otra voz, un comerciante de arte conocido por lanzar nuevos talentos. Tu trabajo tiene una crudeza que el mercado anhela ahora mismo. ¿Y la historia?, añadió otra, una criada que resulta ser una artista brillante. A la prensa le encantará. Clara hizo una mueca de dolor ante ese último comentario. Ella no era una historia, era una persona que siempre había sido artista, independientemente de cómo se ganara la vida. La idea de convertirse en una novedad, de que su arte fuera valorado en parte por el espectáculo de su descubrimiento, la inquietaba. Mirando alrededor de la habitación, vio a Marie, que estaba de pie cerca de las puertas de la cocina observando cómo se desarrollaba la escena. La expresión de su amiga era una mezcla de orgullo y preocupación. Ambos sabían que aceptar estas oportunidades significaría entrar en un mundo que, hasta esa noche, los había tratado como invisibles. Charles finalmente se movió de su rincón, acercándose a Clara con una vacilación poco habitual. La confianza habitual había desaparecido de su paso. Se detuvo a unos pocos metros de distancia, aparentemente inseguro de cómo salvar la brecha entre ellos. No solo la distancia física, sino el abismo moral que sus acciones habían creado. Señorita Johnson, comenzó, luego se detuvo, buscando palabras que no sonaran huecas. La habitación se quedó en silencio, percibiendo un momento de importancia. Clara se volvió hacia él, todavía sosteniendo la tarjeta de presentación de Patricia Bennett. La elección ante ella era compleja. Podía aceptar las oportunidades que se le ofrecían, sabiendo que provenían en parte de personas que habían estado listas para reírse de ella hace una hora. Podía alejarse, manteniendo su dignidad pero posiblemente sacrificando su oportunidad de dedicarse a su arte profesionalmente. Clara se miró las manos, todavía manchadas con óleos caros de los materiales de arte de Charles. Las mismas manos que habían limpiado su casa durante años acababan de crear algo que transformó la forma en que todas esas personas la veían. La pregunta era, ¿cómo se vería a sí misma después de la decisión de esa noche? Víctor Reid se alejó de la multitud emocionada de dueños de galerías y comerciantes, y tomó a Clara aparte con una gentileza paternal que contrastaba marcadamente con su reputación de honestidad, brutal en sus críticas. Camina conmigo un momento, dijo, guiándola hacia la pintura donde podrían hablar más en privado. Antes de que tomes una decisión, quiero que entiendas algo. Hizo un gesto hacia la obra de arte. No se trata solo de habilidad técnica, aunque la tienes en abundancia. Lo que has creado aquí es la verdad expresada a través del arte, y eso es considerablemente más raro. Clara escuchaba, todavía con su uniforme puesto, todavía soportando el peso del latigazo emocional de la noche. Los ojos del crítico eran amables pero serios mientras continuaba. He visto a innumerables artistas ser consumidos por el mercado, dijo, con la voz lo suficientemente baja como para que solo ella pudiera oír. Empiezan con algo real que decir, pero se pierden la prisa por el éxito. Tú tienes algo genuino, no dejes que nadie lo convierta en una mercancía. Sacó una tarjeta de visita diferente, no del tipo brillante que distribuían los comerciantes, sino una simple con solo su nombre y número. No estoy tratando de representarte ni de sacar provecho de ti. Pero si necesitas a alguien con quien hablar que entienda este mundo, alguien que pueda ayudarte a navegar en él sin perderte a ti mismo, llámame. Mientras tanto, Charles se había retirado a su estudio, aparentemente para atender una llamada telefónica importante, pero en realidad no lo había hecho. Charles asintió distraídamente, sin dejar de mirar el roto. Harrison, ¿cuánto tiempo lleva Clara trabajando para nosotros? 5 años, señor. ¿Y en todo ese tiempo, sabía que podía pintar así? La pausa de Harrison fue apenas perceptible. Señor, hay muchas cosas que no sabemos sobre la gente que trabaja para nosotros. Rara vez preguntamos. La simple observación golpeó a Charles como un golpe físico. Pensó en todas las veces que había pasado junto a Clara en los pasillos sin verla realmente, todas las veces que había dado órdenes sin tener en cuenta a la persona que las recibía. De vuelta en el salón de baile, Clara estaba teniendo una conversación tranquila con Marie en un rincón. No confío en eso, decía Marie.
Esta gente se estaba riendo de ti hace una hora. ¿Ahora quieren hacerte famosa? Lo sé, respondió Clara, mirando a la multitud que todavía se reunía alrededor de su cuadro. ¿Pero no es esto lo que siempre he querido? ¿Una oportunidad de ser artista? Siempre has sido un artista, la corrigió Marie. La pregunta es, ¿en los términos de quién lo perseguirás? Charles salió de su estudio, luciendo de alguna manera más inseguro y más humano que toda la noche. Se acercó a Clara lentamente, consciente de los ojos vigilantes de sus invitados. La habitual dinámica de poder entre empleador y empleado se había roto, dejando algo indefinido en su lugar. Señorita Johnson, comenzó, luego se detuvo. Clare, ¿podríamos hablar en privado por un momento? Clara intercambió una mirada con Marie, quien le apretó la mano en señal de apoyo antes de dar un paso adelante. Víctor Reid lo observaba desde cerca, con una expresión cuidadosamente neutral pero atenta. En un rincón tranquilo del salón de baile, Charles luchaba por encontrar las palabras adecuadas. Te debo una disculpa, dijo finalmente, con rigidez pero sinceridad. Lo que planeé esta noche fue cruel. No te vi, quiero decir, no te vi de verdad, y ese fue mi fracaso. Clara lo miró con atención, notando lo diferente que se veía ahora, menos el millonario imperioso y más un hombre que enfrentaba sus propios prejuicios. ¿Por qué lo hiciste?, preguntó simplemente. La pregunta flotaba entre ellos, obligando a Charles a enfrentar motivaciones que nunca antes había examinado. La respuesta determinaría si esta noche representaba una oportunidad genuina para el cambio o simplemente otro espectáculo social que sería olvidado por la mañana. Charles respiró profundamente, visiblemente luchando con su respuesta. El refinamiento habitual había desaparecido de su comportamiento, dejando algo crudo e incierto en su lugar. Lo hice porque podía, admitió finalmente, en voz baja. Porque durante años he podido tratar a las personas como si fueran accesorios de mi propio entretenimiento. Y nadie jamás, hizo un gesto hacia la pintura, nadie jamás me mostró quiénes eran en realidad. La honestidad fue inesperada y Clara se encontró estudiando su rostro, viendo, tal vez por primera vez, al hombre debajo de la fachada de millonario. El salón de baile seguía bulliendo de actividad a su alrededor, pero se encontraban en un remanso de silenciosa tensión. Charles enderezó los hombros, pareciendo haber tomado una decisión. «Quiero patrocinar tu primera exhibición», anunció. «No en la galería de otra persona, aquí, en mi casa. Transformar este espacio que fue pensado para humillarte en tu debut como artista». La oferta quedó flotando en el aire entre ellos. Varios invitados cercanos, que escuchaban, murmuraron con aprobación ante lo que vieron como un generoso gesto de redención. Pero Clara notó algo que él. ¿Os no notaron? Un ligero temblor en la mano de Charles, la incertidumbre en sus ojos. Esto no se trataba solo de redención, sino de transformación. Una exposición, repitió Clara, ganando tiempo para pensar. Su mente repasó rápidamente las implicaciones. El mismo espacio donde había limpiado pisos y servido bebidas se convertiría en su galería. La simetría era poderosa, pero ¿era empoderadora o simplemente irónica? Víctor Reid, que se había acercado lo suficiente para oírla, arqueó una ceja. Había visto suficiente política del mundo del arte como para reconocer tanto la oportunidad como el potencial peligro de la oferta de Charles. Una propuesta interesante, comentó con cuidado. Aunque necesitaría términos claros sobre el control y la presentación artística. Clara miró alrededor del adornado salón de baile, viéndolo con nuevos ojos. El espacio que siempre la había hecho sentir pequeña e invisible podría convertirse en algo completamente distinto. Pero todavía había algo que la retenía, una persistente duda sobre las verdaderas motivaciones de Charles. ¿Por qué?, le preguntó directamente. ¿Por qué ofrecer esto ahora? Charles se estremeció ligeramente ante la franqueza de su pregunta. Los invitados cercanos se inclinaron hacia adelante, ansiosos por presenciar esta inusual confrontación entre empleador y empleado, artista y mecenas. ¿Por qué?, empezó, pero luego hizo una pausa, como si rechazara su primera respuesta ensayada. Porque necesito hacerlo mejor. Ser mejor. Hizo un gesto hacia su cuadro. Nos mostraste algo a todos esta noche, no solo tu talento, sino nuestra propia ceguera. No puedo deshacer lo que planeé hacer, pero puedo intentar corregirlo.
Patricia Bennett, de la Galería Chelsea, intervino con voz aguda y preocupada. Clara, cariño, piénsalo bien. Un debut en una galería como es debido te daría independencia. Este arreglo podría ser complicado. La sala pareció contener la respiración, esperando la respuesta de Clara. Sentía el peso del momento, no solo por su carrera como artista, sino por todo lo que representaba sobre poder, oportunidad y redención. María pareció a su lado, una presencia tranquila pero firme. Lo que sea que decidas, susurró, decídelo por ti misma, no por ellos. RDS llevaba el peso de años de experiencias compartidas, de ver a los ricos jugar con las vidas de otras personas. Clara miró su cuadro, las orgullosas manos desgastadas por el trabajo que sostenían el uniforme, el amanecer que se abría sobre la ciudad. Había pintado la verdad esa noche y ahora necesitaba vivirla. Pero algo todavía se sentía sin resolver, una pieza del rompecabezas que no podía ver bien. Antes de responder, le dijo a Charles, con voz firme, necesito saber algo. ¿Qué te hizo elegirme para el entretenimiento de esta noche? Debe haber habido una razón. La pregunta pareció tomar a Charles desprevenido. ¿Un destello de algo reconocimiento? Miedo cruzó su rostro. Detrás de Clara, Marie se movió incómoda, como si supiera algo sobre esto que Clara no. La tensión en la sala aumentó otro nivel mientras todos esperaban la respuesta de Charles. La respuesta, sintió Clara, determinaría mucho más que el destino de su primera exhibición. El silencio se extendió entre ellos hasta que Charles finalmente habló. Te elegí porque te vi dibujando una vez, durante tu hora de almuerzo. Estabas tan absorto en ello, tan libre. Me hizo sentir incómodo ver ese tipo de pasión en alguien a quien yo luchó con las palabras. Alguien a quien había relegado a un segundo plano en mi vida. Clara absorbió esta revelación, recordando esos preciosos momentos robados con su cuaderno de dibujo. Había pensado que había sido tan cuidadosa, tan privada con su arte. La idea de que él la hubiera visto, que su humanidad lo hubiera perturbado lo suficiente como para querer burlarse de ella, cambió algo en su comprensión de la velada. Acepto, dijo finalmente, con voz clara y firme. Las palabras causaron un revuelo en la habitación, pero no había terminado. Pero con condiciones. Charles asintió, el alivio y la ansiedad se enfrentaban en su rostro. Por supuesto. Lo que necesites. Primero, la exhibición será una muestra de otros talentos ocultos también. Sé que no soy el único que tiene sueños más allá de su uniforme. Marie canta. James de mantenimiento escribe poensayo. Sara, la de la cocina, hace esculturas. Un murmullo recorrió la multitud. Lo que había comenzado como el descubrimiento de un artista se estaba expandiendo hacia algo más grande, más revolucionario. Charles parpadeó, claramente desconcertado por este giro inesperado. En segundo lugar, continuó Clara, cada vez más segura, todos los ingresos de las ventas se destinarán a un fondo para la educación artística de los trabajadores de servicios y sus hijos. Hizo una pausa y luego agregó, y tú igualarás cada dólar. Los ojos de Victor Reid brillaron con aprobación. Ya estaba componiendo la reseña en su cabeza, no solo del arte, sino de este momento de reforma social disfrazado de inauguración de una galería. Charles absorbió estas condiciones y algo cambió en su expresión, una especie de respeto que no tenía nada que ver con su talento y todo que ver con su carácter. De acuerdo, dijo simplemente. Con ambas condiciones. Las siguientes semanas pasaron en un borrón de preparación. Clara continuó con sus tareas habituales, pero ahora pasaba las noches curando la exposición. El salón de baile se transformó en un espacio de galería adecuado, con el ensayo de canto de Marie resonando por los pasillos. Y la poesía de James se compuso para exhibirse junto con las artes visuales. Charles, fiel a su palabra, se sumergió en el proyecto con una humildad inesperada. Aprendió los nombres de cada miembro del personal, escuchó sus historias, sus sueños. El hombre que había planeado burlarse de las aspiraciones artísticas de una criada se conmovió hasta las lágrimas con el soneto de un conserje sobre su madre inmigrante. Clara trabajó en nuevas piezas para la exposición, pero insistió en mantener la pintura de esa primera noche como pieza central. Es donde todo cambió, le explicó a Victor Reid, quien se había convertido en un visitante frecuente y asesor no oficial. No solo para mí, sino para todos nosotros.
La preparación no estuvo exenta de tensiones. Parte del círculo social de Charles se alejó, incómodo con la dinámica cambiante. Otros intentaron sacar provecho de ella, afirmando de repente intereses de larga data en la justicia social, y la Patricia Bennett, de la Galería Chelsea, siguió advirtiendo a Clara sobre la necesidad de mantener su independencia, aunque sus advertencias ahora parecían más preocupadas que competitivas. Una noche, mientras Clara dirigía la instalación de iluminación para la exposición, encontró a Charles de pie frente a su cuadro original, estudiándolo con una intensidad que ella no había visto antes. «Sigo viendo cosas nuevas en él», dijo sin darse la vuelta. «Cosas sobre la dignidad, sobre el valor. Sobre lo ciegos que podemos ser ante la belleza que tenemos justo delante de nosotros». Hizo una pausa. «Sobre lo mucho que le cuesta a una persona llevar un uniforme que hace que los demás la vean como invisible». Clara se unió a él para contemplar el cuadro. «El uniforme no nos hace invisibles», corrigió con suavidad. «La forma en que la gente elige vernos sí lo hace». La exposición estaba prevista para abrir en 2 días. Se habían enviado comunicados de prensa y distribuido invitaciones. Pero a diferencia de la fiesta original, esta lista de invitados no solo incluía a los ricos e influyentes, sino también a los porteros, las mucamas, los cocineros y los trabajadores de mantenimiento de los edificios de toda la ciudad. Se exhibirían obras de arte, se cantarían canciones, se leerían poemas. Sin embargo, a pesar de que la emoción crecía, Clara no podía quitarse de encima la persistente sensación de que todavía había algo que no sabía, algo en la forma en que María a veces miraba a Charles, algo en la forma en que, en ocasiones, parecía cargar con una culpa más pesada de la que la humillación planeada de una noche podía explicar. La inauguración de la exposición transformó la mansión de Charles en algo completamente nuevo. El arte llenaba cada rincón, las pinturas de Clara, la poesía de James montada en elegantes marcos, las esculturas de Sarah reflejando la luz de los candelabros de cristal. En una habitación, la voz de Marie se elevó a través de un aria que hizo llorar a los críticos musicales profesionales que habían venido a reseñar la parte artística de la velada. La multitud no se parecía a nada que la mansión hubiera visto antes. Coleccionistas adinerados con ropa de diseño se mezclaban con trabajadores de mantenimiento fuera de servicio. Los dueños de las galerías charlaban con el personal de cocina, habló de técnica e inspiración. Los uniformes que normalmente definían los límites se habían quitado para la velada, dejando solo a la gente compartiendo sus pasiones. La pintura original de Clara dominaba la pared central del salón de baile. A lo largo de la velada, notó que la gente volvía a mirarla repetidamente, encontrando nuevos detalles, nuevos significados. Victor Reid había escrito una poderosa crítica que ya estaba generando revuelo en el mundo del arte, elogiando no solo la habilidad técnica sino el acto revolucionario de transformar un momento de humillación intencionada en un triunfo de la dignidad humana. Charles se movía entre la multitud de manera diferente ahora. Había desaparecido el anfitrión performativo de las fiestas anteriores, reemplazado por alguien más genuino, aunque menos seguro. Escuchaba más de lo que hablaba, y cuando hablaba, lo hacía con una humildad que sorprendía a sus viejos conocidos. «La mejor inversión que he hecho», dijo a un grupo de colegas empresarios que cuestionaron su financiación del programa de arte, «fue aprender a ver a la gente que pasé años ignorando». Sin embargo, debajo del éxito y la celebración, la tensión estaba creciendo. María había estado actuando cada vez más agitada a medida que avanzaba la noche. Clara sorprendió a su amiga mirando a Charles con una expresión que mezclaba enojo con algo parecido a la compasión. «Hay algo que necesitas saber», dijo Marie finalmente, llevando a Clara a un lado hacia un pasillo tranquilo. Sus manos se retorcieron nerviosamente. «Se trata de Charles, sobre por qué realmente te eligió esa noche». Clara sintió un escalofrío a pesar del calor de la casa llena. «¿Qué quieres decir?». Marie miró a su alrededor para asegurarse de que estaban solas. «¿Recuerdas cuando me hablaste de tu madre? ¿Cómo solía limpiar casas para apoyar tus clases de arte cuando eras joven?». Clara asintió, sin saber a dónde iba esto. Su madre había trabajado en varios empleos para apoyar el talento artístico temprano de Clara, hasta el accidente que la obligó a abandonar la escuela de arte y comenzar a trabajar ella misma. «Una de esas casas», continuó Marie. «Nuet», bajando la voz, fue la primera mansión de Charles, cuando estaba empezando a ganar dinero. Clara empezó a comprender las implicaciones, pero Marie no había terminado. «Hubo un incidente», dijo Marie, las palabras salían más rápido ahora,
como si necesitara decirlas antes de perder el valor. Tu madre se cayó en un piso recién encerado. Estaba gravemente herida. Charles podría haber ayudado con las facturas médicas, podría haberse asegurado de que ella estuviera bien cuidada. En cambio, hizo que sus abogados se aseguraran de que él no fuera responsable. Amenazaron con presentar una contrademanda si ella presentaba alguna reclamación. Clara sintió que la habitación daba vueltas ligeramente. Se agarró a la pared para apoyarse, los recuerdos volvieron a inundarla, el dolor de su madre, las facturas que se acumulaban, los sueños de la escuela de arte que se desvanecían. ¿Cómo sabes eso? Yo también trabajaba allí. En ese entonces, admitió Marie. Lo vi pasar. Cuando comencé a trabajar aquí años después y te conocí, no podía creer la coincidencia. Quería decírtelo desde hace tanto tiempo, pero, se quedó en silencio, luciendo miserable. ¿Y Charles? La voz de Clara era apenas un susurro. ¿Lo sabe? María sintió lentamente. Se dio cuenta el día antes de la fiesta. Lo vi revisando viejos registros de empleados. Por eso él no pudo terminar la oración. La revelación golpeó a Clara como un golpe físico. La fiesta, el intento de humillación, no había sido una crueldad al azar. Había sido intencional, tal vez nacida de su propia conciencia culpable, una forma de demostrarse a sí mismo que ella estaba por debajo de él, que lo que le había hecho a su familia había estado justificado. En la galería principal, estallaron aplausos cuando concluyó otra de las canciones de Marie. La celebración continuó, ajena a la verdad que se desarrollaba en el silencioso corredor. Clara podía escuchar la voz de Charles en la distancia, hablando sobre la transformación y las segundas oportunidades. Volvió a mirar hacia el salón de baile, donde colgaba su cuadro, el cuadro que había dado inicio a todo, que parecía haber transformado a Charles, que había abierto puertas para tantos otros. Ahora tenía que decidir, ¿su transformación fue genuina o simplemente otra actuación? ¿Y qué haría con este nuevo conocimiento? Los sonidos de la exitosa exhibición se sentían distantes ahora mientras Clara procesaba la revelación de Marie. La verdad arrojaba todo bajo una nueva luz, la decisión de Charles de humillarla, su posterior transformación, incluso su generoso patrocinio del programa de artes. Cada acto de redención ahora parecía contaminado por esta historia oculta. Sin tomar una decisión completa, Clara se encontró avanzando entre la multitud hacia Charles. Estaba en medio de una entrevista con un reportero cultural, hablando de su nuevo compromiso de apoyar las artes entre las comunidades de clase trabajadora. Las palabras, que habían parecido sinceras apenas unas horas antes, ahora sonaban huecas en los oídos de Clara. Charles interrumpió, con voz firme a pesar de su confusión interna. Necesitamos hablar. Ahora. El reportero captó la tensión en su voz y levantó más la grabadora, percibiendo una historia más allá de la narrativa agradable de la noche. Charles vio algo en la expresión de Clara que lo hizo palidecer ligeramente. Por supuesto, dijo, disculpándose por no poder asistir a la entrevista. Pero Clara negó con la cabeza. No. Aquí. Delante de todos. Su voz se extendió por toda la sala, provocando que las conversaciones se desvanecieran en el silencio. Cuéntales sobre mi madre. El color desapareció del rostro de Charles. A su alrededor, la multitud se reunió, atraída por el dramático cambio de atmósfera. Víctor Reid se acercó, su instinto crítico le decía que esa era la verdadera historia de la noche. Clara, por favor, empezó a decir Charles, pero ella lo interrumpió. Cuéntales cómo supiste exactamente quién era yo cuando planeaste humillarme en esa fiesta. Cuéntales sobre el accidente, sobre tus abogados, sobre una mujer que limpiaba tus pisos y fue descartada cuando ya no era útil. El silencio en la sala era absoluto ahora. Marie estaba de pie al borde de la multitud, con lágrimas corriendo por su rostro. Los otros miembros del personal de la casa que se habían convertido en artistas para el evento Charles miró con una mezcla de miedo y esperanza, miedo por Clara, esperanza de que finalmente se dijera la verdad en esas habitaciones donde la habían tragado durante tanto tiempo. Charles miró a su alrededor y vio las caras que lo observaban, los clientes ricos, los críticos, los trabajadores. Por un momento, pareció considerar tratar de mantener el control de la situación. Luego, sus hombros se desplomaron. Sí, dijo, con la voz quebrada.
Reconocí tu nombre cuando revisé los archivos del personal. Tu madre resultó herida en mi casa. Podría haberla ayudado. En cambio, la traté como una carga que había que manejar. Miró directamente a Clara. Cuando vi tu talento, me recordó todo lo que ella había sacrificado para apoyar tu arte. Todo lo que yo te había quitado. Y yo, no podía soportarlo. Así que traté de demostrar que estabas por debajo de mí, que lo que había hecho estaba justificado. La admisión quedó flotando en el aire. Los periodistas presentes estaban escribiendo frenéticamente. Los ricos clientes se movieron incómodos, tal vez viendo reflejos de sus propios pecados no reconocidos. Pero Clara no había terminado. Caminó hacia su cuadro, el que había iniciado todo, y se paró frente a él. Este cuadro no trata solo de la dignidad en el trabajo o de los talentos ocultos, dijo. Trata de ver a las personas. Verlas de verdad. Incluso cuando es incómodo. Incluso cuando nos obliga a enfrentar nuestros propios fracasos. Se volvió hacia Charles. Esta noche has hablado de transformación. De ser mejores. Pero el cambio real no comienza con grandes gestos o programas caritativos. Comienza con enfrentar la verdad sobre quienes hemos sido y lo que hemos hecho. Charles dio un paso adelante, con lágrimas visibles en sus ojos. Tienes razón, dijo, su voz se escuchó claramente a través de la sala silenciosa. Y necesito hacer más que disculparme. Necesito arreglarlo. Se volvió para dirigirse a toda la reunión. A partir de esta noche, estoy estableciendo un programa de becas completo para estudiantes de arte que tuvieron que abandonar su educación debido a dificultades económicas. Y el primer beneficiario, miró a Clara, será elegido por alguien que entienda exactamente lo que significa esa pérdida. La sala estalló en murmullos y aplausos dispersos, pero Clara levantó la mano. Eso es un comienzo, dijo. Pero esto no se trata solo de mí o de mi madre. Se trata de cada persona que ha sido tratada como invisible, cada sueño que ha sido descartado, cada talento que ha sido enterrado porque alguien decidió que pertenecíamos al fondo de sus vidas. Miró a sus compañeros de trabajo, a Marie, a James, a Sarah, todos los cuales habían compartido su arte esta noche. El cambio real significa comprender que las personas que sirven sus bebidas esta noche pueden ser poetas. Que la mujer que limpia su casa puede ser pintora. Que el hombre que mantiene su jardín puede ser escultor. Y que su arte, sus sueños, su humanidad son tan valiosos como los de cualquier otra persona en esta sala. La verdad flotaba en el aire, incómoda pero transformadora. Charles estaba allí, despojado públicamente de su fachada cuidadosamente construida, finalmente viéndose a sí mismo por completo. Y en ese momento de total honestidad, algo genuino podía comenzar. La exhibición que había comenzado como un intento de humillación, se había transformado en una celebración del talento oculto y finalmente evolucionó en un momento de verdad. Se había convertido en algo completamente diferente, un comienzo. No solo para Clara y Charles, sino para todos los que alguna vez habían sido invisibles, esperando ser vistos. El fin.